Oramos. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos, a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a leer en esta noche. Dios te bendiga. El Señor nos bendiga a todos. Vamos a leer en esta noche la palabra del Señor, mis hermanos. Yo quiero invitarle en esta noche que usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 18, por favor. Génesis 18 lo vamos a leer en esta noche. Gloria a Dios. Génesis capítulo 18, vamos a abrir la palabra del Señor, nos vamos a poner de pie para leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 18 y vamos a leer del verso 20 al 21 en esta noche. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. La gloria sea para el Señor en esta noche. Génesis 18, 20 al 21 dice la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Génesis 18, 20 al 21 dice: entonces Jehová le dijo, está hablando nuestro Dios con Abraham y le está diciendo en el verso 20-21 lo que vamos a leer. Dice: entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Vamos a la presencia del Señor. Padre, te damos las gracias en esta noche, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Hemos confesado con nuestros labios, Señor, que tú eres el Rey bendito, soberano, Señor, sobre el universo entero. Tú eres, Señor Dios, el único Dios verdadero, el único Dios real, Señor. Y tu trono está establecido para siempre, Padre Celestial. Esta noche lo hemos declarado, Señor, y también declaramos que tú también eres un Dios de juicio, Señor, que tú eres un Dios que también trae juicio, Padre Celestial, de las naciones. Eres un Dios santo, eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios santo. Y Padre Celestial, esta noche queremos pedirte, Dios del cielo, que tú nos permitas, Padre Celestial, escuchar tu voz, oír tu palabra, Señor Dios, a través de este instrumento inútil, Padre Celestial, que es tu siervo inútil, Dios del cielo. Pero te pido, Padre, que unjas mis labios y mi corazón, Señor, para que pueda dar este mensaje en esta noche, Señor, en los minutos cortos que tenemos, Padre Celestial, pero que podamos, Señor, dar un mensaje, Padre Celestial, de acuerdo a tu palabra. Y que, Padre Celestial, también no solo los pocos que estamos aquí o muchos que estemos aquí, Señor, sino también los pocos o muchos que se encuentran, Padre Celestial, allá en las redes sociales, en su casa, en su hogar, los que miran ahora, los que mirarán más adelante, también sean edificados, Padre Celestial. Y Dios Todopoderoso, para ello te pedimos, Señor, unge mis labios y mi corazón, Señor, porque soy inmundo de labios, Padre, delante de ti, perverso de corazón, Padre. Y te pido, Dios del cielo, que no me quites, sino que me añadas en esta noche preciosa, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu Santo para dar el mensaje. Y atamos, Señor Dios, en esta noche todo espíritu contrario a tu voluntad, contrario a tu palabra, Señor. Todo espíritu, Señor, de altivez, de rebelión, Dios del cielo, lo sometemos bajo tus pies, bajo tu autoridad, en nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y que solamente sea escuchada tu voz, Señor, y que solamente sea tu Espíritu Santo el que nos habla, Padre Celestial, en este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, conforme a tu Escritura, mi Dios amado. Te agradecemos y te alabamos una vez más en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, hermano. Amén. Un resumen rápido antes del verso 20 y 21 que hemos leído. Un resumen muy rápido es que desciende Dios mismo en persona junto con dos ángeles a visitar a Abraham. Y el mismo Señor se manifiesta en cuerpo presente y empieza a hablar a Abraham sobre la promesa de aquel hijo Isaac que todavía no había nacido, y le vienen trayendo la promesa maravillosa de que iba a nacer Isaac. Llegan los ángeles junto con el Señor, hablan de la promesa. Sara no cree, se ríe. Se levantan los siervos del Señor
Y empiezan a caminar, ponen su mirada en Sodoma y Gomorra, que ellos tenían con dos misiones específicas. La primera misión de parte del Señor en aquel día fue bendecir a Abraham, darle la promesa de su hijo. Y la segunda misión fue venir a traer juicio, castigo sobre Sodoma y Gomorra. Inmediatamente el Señor desata la bendición sobre Abraham. Se encaminan hacia Sodoma y Gomorra, y cuando están viniendo hacia Sodoma y Gomorra, al Señor le nace en el corazón contarle a Abraham. El Señor dice, no ninguno de los dos ángeles, sino el Señor mismo le dice en su corazón que Él no puede ocultarle lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, sino que le tiene que contar a Abraham. Entonces Dios empieza a decirle a Abraham lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra. Le cuenta y le dice, voy a destruir esta nación, esta ciudad, ese pueblo. Es allí cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice, si habrían 50, si tal vez Él perdonaría la maldad de ese pueblo, porque le dice, tú eres un Dios justo y tú no vas a traer mortandad o muerte al justo juntamente con el impío, con el pecador. Y Dios le dice, si hubieran 50, por amor esos 50 no la destruiré. Abraham vuelve a hablar y le dice, si hubieran 45, y después dice, si hubieran 40, y después dice, si hubieran 30, y después dice, si hubieran 10. Hasta el final, cada vez que Abraham le preguntaba algo, el Señor le respondía. Incluso cuando dijo, si hubieran 10 justos dentro de Sodoma y Gomorra, ¿serías capaz de destruirlo? Y dice el Señor en su amor glorioso y maravilloso, si hallare 10 justos dentro de Sodoma y Gomorra, no la destruiré. Lastimosamente nosotros sabemos que no había ni 8 justos dentro de Sodoma y de Gomorra. Apenas si se salvaron 3 personas. Ahora, mis hermanos, el verso 20 y 21 hace referencia precisamente, mis hermanos, a una Sodoma que invadió en aquel entonces toda esa región en la cual había escogido Lot vivir, hermanos. Amén, aleluya. Quiero pedirle, por favor, que atienda acá y para que usted pueda entender el mensaje en esta noche. Entonces el Señor viene trayendo un juicio porque Sodoma y Gomorra no era en el principio lo que hoy encontramos en el texto bíblico. Sodoma y Gomorra era un pueblo normal, era un pueblo como cualquier otra nación, cualquier otro pueblo, pero de repente se empezó a corromper Sodoma y Gomorra. Empezó a haber una invasión en Sodoma y en Gomorra de perversidad, de perversión dentro de ese pueblo. Empezó a nacer y a erradicarse en una manera terrible, satánica y diabólica, el homosexualismo dentro de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no era un lugar pobre donde la gente se mataba y se asesinaba, no era un lugar pobre, era un lugar muy próspero. Esa fue la razón por la cual Lot eligió ir a vivir en esos valles. Era una ciudad próspera que tenía una muy buena economía. El problema de Sodoma y Gomorra era que se había corrompido el hombre a tal punto que había nacido el homosexualismo en una forma terrible y extravagante, mis hermanos, que había llegado al colmo a la presencia del Señor. Ahora nosotros podemos leer, hermanos, en el verso 20 que dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, eso quiere decir que había, mis hermanos, hombres y mujeres, nativos y extranjeros, que sufrían en Sodoma y Gomorra el agravio de la maldad y la perversión que sucedía, que se movía en ese aquel entonces. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice el final del verso 20, dice que se ha agravado en extremo, se ha multiplicado, quiere decir la maldad. El pecado de Sodoma y Gomorra empezó con 1, 2 o 3 hombres que empezaron a desviarse de lo natural que estableció Dios, que es el hombre con la mujer, y empezaron a desviarse hombre con hombre, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, y se encendieron hombres con hombres.
Y ese pecado, dice el final del verso 20, hermanos, que se había agravado en extremo, dice, es decir, ya no se podía tolerar el pecado en Sodoma y Gomorra. Ya no eran solamente tal vez las personas adultas los que estaban en el homosexualismo, sino que, hermanos, literalmente desde el más grande, desde el más pequeño, perdón, hasta el más anciano en el pueblo de los varones, se había desviado al homosexualismo. Había, mis hermanos, entrado el homosexualismo en una forma tan terrible que Sodoma y Gomorra había llegado al colmo, y Dios por eso fue que envió un juicio tan grande y terrible como nosotros lo podemos ver. Un juicio, mis hermanos, irrevocable, hermanos, un juicio que delante del Señor, incluso Abraham intercedió, y Abraham dice, aunque sea que hubieran 10 justos. Note usted que Abraham sabía de lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra. Abraham tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Por eso es que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, porque él sabía que había una maldad terrible dentro de Sodoma y Gomorra. Él empieza a interceder porque su corazón estaba 100% consciente de que en ese pueblo los hombres en su totalidad se habían descarriado, se habían desenfrenado y se habían pervertido todos los hombres. Aleluya. Ahora, mis hermanos, el mensaje de esta noche es: Sodoma invade las naciones, porque ya Sodoma, espiritualmente hablando, está invadiendo todas las naciones. Las naciones se están llenando y saturando de lo que se llenó Sodoma y Gomorra en aquel entonces. Las naciones hoy en día, hermanos, están invadidas por la Sodoma antigua. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que cuando Lot fue visitado por los ángeles, todos los hombres del pueblo, desde el más pequeño al más grande, todos, tanto adultos, ancianos como niños, vinieron a la puerta de Lot a tratar de sacar a los ángeles a la fuerza para abusar sexualmente de los ángeles. Ahora, mis hermanos, esa Sodoma está invadiendo las naciones. Estamos, mis hermanos, yo quiero pedirle por favor que usted preste atención, porque el tiempo es muy corto y cada distracción que usted hace y me hace distraer, me distrae y yo me desvío del tema. Tenemos muy poco tiempo para predicar en esta noche. Preste atención. Ahora estamos viviendo, mis hermanos, una invasión de Sodoma en las naciones. Las naciones, como le estaba comentando, se están llenando de sodomismo dentro de cada país, de cada ciudad. Hoy estamos viviendo, mis hermanos, una época muy peligrosa, donde viene una invasión, y la gente tal vez se lamentaba en años anteriores que había invasiones de ejércitos, invasiones a pueblos, o incluso la gente más descabellada pensaba que había invasión extraterrestre, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que lo más terrible es que hoy en día hay una invasión de Sodoma en las naciones. Se está metiendo el homosexualismo en las naciones en una manera, me gustaría a mí decirlo, encubierta o a escondidas. Me gustaría decir que el sodomismo se está metiendo en las naciones sin que nos demos cuenta, pero es falso. La realidad es que el sodomismo se está metiendo a puerta abierta, con toda la inmoralidad posible, a expensas, ayuda y patrocinio incluso de las grandes corporaciones, empresas, políticos a nivel mundial. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué el mensaje de esta noche, mis hermanos, sobre Sodoma y Gomorra y la invasión de Sodoma en las naciones? Porque vivimos en una nación que ya está invadida por Sodoma. Vivimos en una nación, vivimos en un país que Sodoma ya está invadiéndonos. Vivimos en un país, hermanos, donde varias cosas que van en contra de los preceptos de Dios han invadido nuestra nación.
Si usted pudiera volver unos 50 años atrás, sería impensable que se haya legalizado el matrimonio entre hombres en esta nación. Sería impensable, mis hermanos, que se haya legalizado la adopción de niños de dos hombres que adoptan un niño porque no pueden tener hijos. Sería impensable. Sodoma está invadiendo las naciones, hermanos, a través de esto, a través del aborto y a través de la legalización de la droga. El tiempo me es muy corto el día miércoles, este día, por eso es que el día domingo, si Dios nos da vida y nos permite, tendremos varios videos acerca de lo que estoy hablando, pero este día, el de hoy, no tenemos tiempo para mirar videos, no tenemos tiempo para eso, sino que nos concentramos en esa particularidad que trajo la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué es importante predicar de esto, hermanos? ¿Por qué será importante hablar de que las naciones están invadidas por Sodoma, por los sodomitas? ¿Por qué será importante hablar de eso en la iglesia, aunque el 99% de las iglesias no lo hagan? ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos habla y nos hace referencia a dos hombres del Antiguo Testamento, los cuales iban a ser señal de que su venida estaba pronta. El primer hombre era Noé y todos conocemos que el Señor Jesús habló acerca de Noé, y el segundo hombre fue Lot, que el Señor habló acerca de Sodoma y Gomorra. Que cuando las cosas iban a estar como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, sería que estaba a punto de venir el Señor Jesús. ¿Por qué tenemos que hablar que Sodoma está invadiendo? Es decir, que el homosexualismo está invadiendo las naciones, porque es otra señal que se está cumpliendo ya a cabalidad de que Cristo viene pronto, hermanos. Esto tendría que ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Es decir, que la corrupción a nivel sexual tenía que expandirse en todas las naciones. El día domingo, si usted tiene en su corazón el favor de venir a la casa de Dios, y los hermanos que nos miren y no han venido, y usted puede venir para contemplar los videos que tengo, sería muy excelente. Pero por ejemplo, aquí en Cuenca, nada más, el alcalde de Cuenca es 100% partidario del movimiento LGTBI. En Cuenca se les entrega folletos a los niños, a las escuelas, donde se les enseña y se les adoctrina sobre su preferencia sexual. Se les enseña ya en Cuenca, hermanos, lastimosamente respaldado por toda la alcaldía cuencana, se les enseña a los niños que ellos pueden elegir desde pequeños ser homosexuales, lesbianas, transgéneros, drag queens, que pueden transformarse, que pueden ser, mis hermanos, transespecie, que pueden ser transedad, es decir, que pueden creerse animales, que pueden creerse cualquier animal, que pueden creerse transedad, que un anciano puede creerse que es un niño. Se les está incentivando a los niños naciendo en la cuna cuencana por el alcalde que apoya al sodomismo aquí en nuestro país. Sodoma está invadiendo las naciones, hermanos, y nuestra nación no es la excepción. A mí me dolió terriblemente, hermanos, porque hace años atrás nosotros marchamos en contra del matrimonio entre hombres. Y aunque no hubo respaldo de iglesia como tal, nos fuimos, mi esposa y yo, los dos solitos nos fuimos a la marcha. Y ahí nos juntamos a las decenas de hombres y mujeres que estaban marchando en contra del matrimonio homosexual. Pero me da tristeza que lastimosamente habían 9 asambleístas, hermanos. Y a pesar que protestamos y a pesar que se hizo los trámites y se recaudó firmas, lastimosamente los 9 asambleístas, 5 eran de tendencia LGTBI. Así que se aprobó el matrimonio homosexual aquí en Ecuador. 4 votaron en contra, 5 a favor. Ganaron. De ahí acá
el matrimonio sexual es legal aquí en Ecuador. Si alguien estuvo como secretario o vocal en los recintos de votación, debe haberse encontrado eso. Mi esposa fue secretaria el día domingo en las votaciones, en la junta que le tocó a ella ser secretaria. Ya llegaban hombres con cédulas a la fila de mujeres con nombre de mujer, porque ya la cédula de ellos ya tiene nombre femenino. Sodoma invade las naciones y Ecuador está invadido ya por eso. Hablo de este asunto, hermanos, porque para mí es así como hablar del COVID-19 y es como hablar de las guerras, rumores de guerras y de los temblores, porque es otra señal que se está cumpliendo ya. Cristo viene, hermanos, y las naciones, sin excepción alguna, se están convirtiendo en eso. En Alemania, mis hermanos, ¿quién diría que si Hitler estuviera vivo, les aseguro que se metería un tiro en la cabeza? Porque en Alemania hoy hay la tendencia del transespecie y del transgénero. El hombre se cree animal y puede casarse si quiere con otro animal. Si Hitler estuviera vivo, se metería un tiro en la cabeza, hermanos. Y no respaldo a Hitler ni ninguna de las maldades que hizo. En Alemania ya una persona, si es que dice, a mí me gusta ese caballo y quiero contraer matrimonio con el caballo, se casa con el caballo. Y es legal. Y si alguna iglesia no quiere casarles, entonces hay pena de cárcel. Y aquí en el país, si alguien se niega a casar a dos hombres, hay juicio. Sabemos que los homosexuales no van a querer venir a una iglesia evangélica que les casemos. Y por eso es que Sodoma invade las naciones, porque lastimosamente la iglesia bautista parece que es en Estados Unidos, si no me equivoco, es aquí o en Estados Unidos, nombró a dos hombres, marido y mujer, pastores de una iglesia. Dos hombres. El uno hace de marido y el otro de mujer. La iglesia bautista. Hay iglesias, entre comillas, evangélicas donde hay dos mujeres pastoreando o dos hombres pastoreando porque son pareja. Y allá van a casarse, por supuesto, las parejas nuevas, modernas, homosexuales y lesbianas. Pedro Pablo Morán es asambleísta allí en el Guayas, en la lista número 4. Pedro Pablo Morán es LGTBI, es homosexual. Y es asambleísta por la lista 4 del apóstol Gerson Almeida. Y él mismo dice en un discurso, que lo tengo subido en el Facebook y lo tengo subido en el WhatsApp, ese discurso, y él mismo dice que nosotros no nos damos ni cuenta que ellos tienen infiltrados en los asambleístas a homosexuales y lesbianas que trabajan por dentro, desde adentro. Y uno de ellos es él. Sodoma invade las naciones, hermanos. Cuando yo empecé a indagar de esto hace unos 4 o 5 años atrás, sobre todo esto del homosexualismo, el transgénero, transespecie, transedad y tantas terribles cosas que se inventa Satanás, jamás pensé que iba a llegar aquí a Ecuador. Temí en mi corazón, pero dije tal vez no llegue acá, hasta cuando nos tocó incluso marchar y nos tocó poner nuestra voz de queja, de decir no, porque llegó acá. Y el diablo es astuto. Satanás es astuto, hermanos. Se marchó y se hizo también un llamado de atención al Ecuador para que no se legalice la marihuana. Pero nos cogieron y nos encerraron en la cuarentena, y mientras estábamos encerrados se legalizó la marihuana en Ecuador.
Sodoma invade las naciones y nuestro país lastimosamente está invadido por esto. Ahora tenemos aparentemente dos candidatos los cuales están a punto de irse a una segunda vuelta. Los dos son a favor del aborto, a favor del homosexualismo, ambos. Sodoma invade las naciones y nuestra nación está invadida, hermanos. Que si alguien dice yo voto por tal o cual persona en esta segunda vuelta que se viene, hermanos, estamos entre la espada y la pared. Nos encontramos ahora los cristianos y también las familias conservadoras, nos encontramos entre la espada y la pared. Es irreversible esto, hermanos. Por eso es que tenemos que darnos cuenta. Mire, el verso 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La maldad era tan terrible que Dios mismo tuvo que venir, descender con sus ángeles y mirar lo que estaba sucediendo acá. Y precisamente es lo que va a suceder en este siglo XXI. Porque mire lo que dice ahí, mire lo que dice el verso 21 y 22, pero leamos nuevamente. Mire, el verso 20, mire, dice: entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor. Leamos ahora el 21: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. En ambos textos dice que hubo un clamor. Es decir, hubo una minúscula parte de seres humanos, de mujeres y de hombres, una minúscula parte que clamaba a Dios y decía: Dios, ¿hasta cuándo vamos a soportar este terrible pecado del sodomismo en aquella época en Sodoma y Gomorra? Entonces, ¿qué es lo que nos resta a nosotros los cristianos hacer en esta época, hermanos, donde Ecuador va a entrar en ese nuevo movimiento sodomita al 100%? Clamar. Solo nos queda clamar. Ahora ya no puedo decirle, hermano, vote por él o por ella, o por aquel o por el otro. Ya no podemos, porque ambos tienen la misma tendencia que va en contra de Dios. Porque Dios está en contra del aborto y en contra del homosexualismo. Pero ninguno de los dos candidatos está en contra de esto, sino a favor. Ahora nosotros podemos ver que Ecuador se está luchando para legalizar el aborto. Y cuando entre cualquiera de los dos que gane, van a poder promover el sí al aborto. Nos invade Sodoma, hermanos. ¿Sabe que hay algo que me indigna a mí sobre todas las cosas, hermanos? Es que las iglesias evangélicas siguen calladas. Si usted se toma un tiempo para ver las redes sociales, tanto Facebook, YouTube y WhatsApp, se va a dar cuenta que no hay pastor en Ecuador que hable de este tema. Que dé una voz de protesta, de decir: los evangélicos, por lo menos unámonos en oración, ya que tan oradores se creen los cristianos. Por lo menos que hiciera un llamado a decir: ecuatorianos, pastores, hermanos, unámonos en oración para que Dios sane nuestro país, que se descienda fuego y fulmine a los que quieren aprobar estas cosas. Pero no hay nada de eso, hermanos, amén. Es algo que me indigna a mí, porque no hay ni religión, ni pastor, ni sacerdote, ni obispo, ni ministro que se proclame en esta nación y diga: vamos a pelear para que salga un candidato, alguien que tenga temor de Dios. No hay nadie, hermano, y nadie habla de este tema tampoco. Porque es mucho mejor, hermanos, hablar en la iglesia para motivarle a usted, para hacerle sentir bien y para que usted siga diezmando y para que no se desanime. Y por eso no quieren hablar de estos temas, hermanos. A mí no me gusta hablar de estos temas, pero cuando el Espíritu de Dios me inquieta, tengo que hacerlo. Hermanos, si yo estoy hablando el día de hoy aquí sobre este tema de que Sodoma nos invade las naciones, y el día domingo hablaré, y el domingo pasado también hablé algo de esto también, no es por mi propia voluntad, hermanos.
Creo que fue antes de ayer, hermanos, en lo cual yo dije con el domingo basta de lo que se habló y no voy a meterme más allá de eso, solo los videos que faltaban de ver, pero antes de ayer, creo que sí, exactamente antes de ayer, hermanos, el Señor me quitó el sueño, 2 de la mañana, y estuve, mis hermanos, ahí, me tuve que levantar a orar y a pedirle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga, Señor? A mí no me gusta hablar de esto. Yo quisiera hablar una prédica mucho mejor, hermanos, y decir, adelante Ecuador, vamos adelante, sigamos, perseveremos. Pero hermanos, yo tengo que hablar lo que el Espíritu Santo de Dios me muestra que es lo que está aconteciendo. Que en verdad se está moviendo esa potestad del aire y algo terrible, algo más terrible que ese virus se viene para acá. Que en verdad se viene algo terrible, hermanos. Y lastimosamente, hermanos, a mí me toca hablar porque el Espíritu me inquieta y no me deja dormir y no me deja pensar y no me deja estar ni en paz, hermanos, si no hablo de este tema. No me deja, hermanos, no me deja. Entonces, hermanos, Arauz es un hombre que está a favor del matrimonio homosexual, a favor del matrimonio lesbiano. Arauz está con esto desde la época de Correa. Correa, usted ponga, hermanos, los videos y las fotografías. Cuando Correa habló con uno de los principales representantes ecuatorianos sobre el movimiento LGTBI, Diana Rodríguez, que es un hombre transformado en mujer. Y está Correa con él, y él sigue todavía en la misma tendencia con Arauz. Es lo mismo, todo es lo mismo. Hermanos, aunque suene feo o extraño, a mí no me interesa la política del dinero y la política de la economía, y que el petróleo, y que Yasuní, ni nada de eso. A mí me importan los niños, hermano. Me importan los niños, me importa mi hija, me importan los niños que van a ser adoctrinados. Como en Cuenca, que ya los empezaron a adoctrinar. Cuenca, hermanos, para las personas que están perdidas en la telenovela, que están perdidos en Victoria y en la esclava Isaura, hermanos, Cuenca levantó una protesta tremenda, hermanos. Tuvo que venir incluso un extranjero de Argentina, de Chile, tuvo que venir acá a Cuenca a debatir a favor, para pelear en contra del aborto y de la enseñanza a los niños, que se les enseña a ser homosexuales y lesbianas. Porque en Ecuador no había quien saque la cara. Y eso fue un debate, hermanos, y si usted no lo vio, porque dices que yo no ando en las redes sociales, eso sucedió en Ecuavisa, hermanos. Eso sucedió hace tiempo atrás en Ecuavisa. Hermanos, estamos en este momento viviendo una invasión sodomita a las naciones, y nuestro país está ahí en medio. Arauz, hermanos, es mano derecha de una de las más grandes representantes lesbianas aquí en Ecuador, que está a favor del aborto. Se llama feminismo. Cuando usted escuche la palabra feminismo o progres, es lo mismo. Es una tendencia satánica. Con esto trato de terminar este punto porque se nos hace tardecito ya, hermanos. Solo miren lo que significa el movimiento LGTBI unido al movimiento feminista que está aquí en Ecuador, ya llegó, y que ha destruido Argentina, y que ha destruido Chile y otros países europeos, y que ya está en Ecuador hace años atrás, y solo están esperando que se levante un gobernador, un presidente en esta nación, que le diga sí al aborto y sí al feminismo. Y Arauz dijo: mi gobierno será un gobierno 100% feminista. ¿Qué es el movimiento feminista para los que no saben? Le voy a contar una de sus marchas. Vinieron las feministas, hicieron una marcha a favor del feminismo,
se disfrazaron, se vistieron e hicieron burla de María, diciendo: María, tú debiste de haber abortado a Jesús, porque si María se quedó embarazada, fue una violación de Dios, que Dios violó a María y que María tenías que haber abortado. Pero ahora ellas pelean por la causa de ellas y de María. Eso suena para mí, hermanos, una blasfemia tan tremenda de decir que María fue violada por Dios y que la única razón por la cual María tuvo a Jesucristo fue porque Dios le obligó a tenerla. Así que nosotras, las mujeres en este siglo actual, no vamos a permitir que los hombres nos obliguen a tener en nuestro vientre un hijo que no deseamos. Así que sí al aborto. Ese es el movimiento feminista que está allá en Ecuador, en esa Sodoma que nos invade a las naciones, hermanos. O un hermoso letrero que pintaron, grafitearon en la pared diciendo: mata a tu padre, mata a tu hermano y mata a tu hijo, porque los hombres son los culpables del problema social. Cuando nosotros marchamos en contra del matrimonio homosexual, lo hicimos con carteles, con globos, con alabanza, cientos de personas, desde la plaza de Santo Domingo hasta el norte, hasta ese parque de norte que ya se me fue el nombre. Pero cuando marcharon el movimiento LGTBI y el movimiento de las feministas, lo hicieron con violencia conmigo. Compartieron un video donde yo estaba viendo, donde se ponen aquí en Ecuador todas las mujeres en fila, agarran globos llenos de pintura roja y empiezan a hacer un simulacro de aborto, diciendo, tomando en sus manos y estallándolo contra el suelo, todas diciendo que están a favor del aborto. Eso para mí no es protesta, eso para mí no es un criterio normal. A mí me parece que Sodoma nos está invadiendo, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis 19, 12 y 14. Al 14. Génesis 19, del 12 al 14. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 19, 12 al 14. Verso 14 ahora. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de aquí, de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas le pareció a sus yernos como que se burlaba. Mire lo que dice al final del verso 14. Mas les pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos de Lot no creyeron, hermanos, que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra por la abundancia de maldad y pecado. Y dice que ellos pensaban que era una burla, un juego, una broma, hermanos. Y déjenme decirle que eso es lo que se vive hoy en día. Estamos en el tiempo final, hermanos, donde estamos como en la época de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra, aparte del homosexualismo? Que los yernos de Lot no creían que Dios iba a destruir. Hoy estamos en ese tiempo donde muy pocos, en cada país hay muy pocos pastores y evangelistas que sí hablamos de estos temas y decimos: Cristo viene y Él va a destruir todas esas cosas. Un día va a venir la ira de Dios en sus copas, aleluya. Y que decimos que Sodoma está invadiendo las naciones y que se está llenando los países del sodomismo, del homosexualismo, mis hermanos, del aborto, del asesinato voluntario. Y la gente piensa que es burla, que no pasa nada, que es una exageración religiosa. Yo hoy mandé un audio al WhatsApp porque alguien hizo una cuestión y yo envié una respuesta al WhatsApp que dije que iba a ser 1 minuto y se demoró creo que 30 minutos el audio. Y yo decía en el audio:
Eso no tiene que ver con política. Escuche porque voy a terminar. Esto no tiene que ver con política. Esto tiene que ver con mis hijos. Pastor, ¿qué hay de malo en que se legalice el matrimonio homosexual? ¿Qué hay de malo que se legalice el feminismo aquí en Ecuador? ¿Qué hay de malo en eso? Porque después de eso viene, número 1, adoctrinamiento. Y se va a empezar a adoctrinar en los niños en las escuelas. De Argentina llegó un video, hermanos, de Argentina llegó un video de lo que están haciendo en Argentina. En Argentina, en las escuelas, desde el kinder, se envía al kinder donde están los niños más inocentes, más preciosos, se envía homosexuales, vestidos de drag queens, a hacer bailes eróticos, y se les obliga a los niños a vestirse de niñas y a maquillarse. Eso es adoctrinamiento, y eso es lo que viene después de la legalización del aborto y de que se establezca aquí el sí a todo lo que digan las feministas. Eso ya está aquí en Ecuador. Solo están esperando que suba uno al puesto y diga sí. Las apoyo. Como Arauz, que dijo: mi gobierno será un gobierno feminista. Hermanitos, el problema es que después de eso viene el... Tú puedes creerte lo que tú quieras, hombre, mujer, hombre, perro, gato, chivo, vaca, lo que sea, pero no se te ocurra decir que eres cristiano. Después viene el silenciamiento a los religiosos, a nosotros, los que creemos en la moral, los que creemos en valores, en principios y en familia. Después viene el hay que callar a los arcaicos religiosos, porque la única oposición que ellos tienen se llama Iglesia de Jesucristo, se llaman cristianos. Nos va a afectar. Una vez alguien me decía, hermanos, y con esto ya casi terminamos, me decía: pero si eso llega acá al Ecuador, no olvides, hermano, yo me voy a parar frente a la profesora y le voy a decir: a mi hijo no le enseña a usted a vestirse de mujer. Yo hoy veo que les mandan en las escuelas a los niños a que bailen reggaetón, y es parte de la nota. Y los papás cristianos no dicen nada. Mucho menos lo van a hacer más adelante que esto sea legalizado y obligatorio por parte del gobierno. Porque va a ser obligatorio. No es que usted va a decir: no, le voy a cambiar de este lugar a otro. No, va a ser obligatorio que toda institución educativa enseñe estas perversidades y perversiones a todos los niños. Y va a ser obligatorio. Si el profesor o la escuela, la institución no quiere enseñar eso, chao, cerrado, clausurado. Porque eso va a venir ya del Palacio de Gobierno, firmado y sellado por cualquier emisario de Satanás que gobierna este país. Así que ahí nadie va a poder decir no. Y el que diga no, afuera con su niño de la escuela. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Me afectará eso a mí? Sí, Señor, porque tengo una niña que pronto irá a la escuela, al jardín. Eso es lo que los cristianos no se dan cuenta, pero aquí lo dice claramente. Génesis 19, 4 al 10, mire lo que dice: pero antes que se acostasen, cuando ya habían llegado los ángeles, mis hermanos, a la casa de Lot y ya iban a descansar, mire lo que sucede en el verso 4 al 10. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todos se habían corrompido. Verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Extrañamente, conocer, la palabra sácalos para que los conozcamos, quiere decir que sácalos porque queremos acostarnos con ellos, violarlos. Eso significa la palabra conocerlos. ¿Y cómo sabe que eso significa conocer? No es que les quería presentar, no, porque mire lo que dice el versículo 6.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de sí, cuidando a los ángeles. Y miren lo que dice el verso 7. Y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Desde cuándo conocer a alguien, una persona de cómo se llama? Y eso es una maldad. ¿Verdad que no es una maldad? Conocerse entre personas, decir hola, yo me llamo así, asado, ¿verdad que no es maldad? Entonces, ¿por qué Lot les dice no hagan esa maldad con estos varones? Porque lo que ellos les estaban diciendo es: sácalos para que los conozcamos, para que nos acostemos con ellos, para que abusemos de ellos, hombres a hombres. Por eso Lot les detiene y les dice: no hagan tal maldad. Verso 8, mire, llega el punto, mire lo que dice Lot, hasta el punto que Lot les dice esto, mire, verso 8: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Entendió ahí? Ellos querían violar a los hombres. Por supuesto, luego de ese machismo de esa época, dice: no, aquí están las mujeres, abusen de ellas, mis hijas, pero no les hagan nada a los hombres. Dios no está a favor de la violación ni del uno ni del otro, ni de la mujer ni del hombre. No, hermanos, ese fue el corazón que tenía Lot. Pero Dios no está a favor de la violación. Hay penas en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, mis hermanos, hay penas. Levítico, hay penas, hay leyes que condenan al violador. Dios no está a favor de la violación, ni de hombres ni de mujeres, mucho menos. Aleluya. Verso 9, mire lo que dice: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Aleluya. Amén. Los ángeles lo salvaron a Lot metiéndolo ahí. Aleluya. Mis hermanos, este día domingo espero que Dios nos dé la facultad de poder estar aquí. Amén. Y veremos videos, hermanos. ¿Sabe qué? Hay algo que a mí me apasiona y son los debates. Por eso es que yo me vi los debates de todos los candidatos. Porque a mí me gusta ver los debates, aunque me dio pereza, sueño, tristeza y aflicción ver los debates de los candidatos. Pero los que salieron en el canal de televisión. Sin embargo, otros debates en otros lugares que no los sacan en televisión, esos debates yo los vi. Y tengo los videos, hermanos, para que veamos lo que se acerca a las naciones que nos está invadiendo Sodoma. Ecuador también. Clamar, hermanos, clamar. Se lucha ya. Como le dije, ya creo que vivo repitiendo esto toda mi vida. Se está legalizando, se está luchando, se está poniendo en la asamblea ya, y está pausado ahí hasta que entre otro perverso. La legalización de la pedofilia en Ecuador, hermanos. La legalización de la violación a niños. Que sea legal. Promovido principalmente por la Iglesia Católica, para que no se juzgue ni se eche en cara el pecado que tiene la Iglesia Católica. Se está debatiendo ya esas cosas: el aborto y la violación a niños, que sea legal. Esto se está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra. Así que, mis hermanos, que el Señor nos dé fortaleza, vida y salud, y nos vemos el día domingo. Que el Señor nos permita estar aquí, que nos permita llenarnos de salud, de su bendición gloriosa, mis hermanos, y podamos estar aquí. Hoy menos que nunca, hermano, usted deje de congregarse, hermano. No deje de congregarse, no deje de ir a la iglesia, no deje de orar y de leer la palabra.
no dejen de hacer las cosas de Dios, hermanos, porque se está acercando una Sodoma a todas las naciones. Hoy menos que nunca tenemos, hermanos, que velar y abrir nuestros ojos a la realidad. Amén. Amén. ¿Qué le parece si esta noche nos ponemos de pie y oramos, hermanitos? Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar esto. Padre Celestial, esta es una realidad contundente, Padre. Tu palabra tiene que cumplirse, la profecía bíblica, Señor. Pero eso no quiere decir, Señor, que no nos afecte, Padre, porque vivimos aquí en este mundo, Señor. Padre, te pedimos misericordia, Señor, para las familias, como lo clamábamos ayer en la oración, Señor. Padre, que tú hayas podido usar este mensaje, Señor, para los hermanos y los amigos, Señor. Los hermanos que están aquí, los hermanos y amigos que miran en la transmisión, Señor. Y que Padre Celestial, aunque sea uno que abra sus ojos, sea creyendo y incrédulo, pero que sea uno que conozca la verdad, que nadie lo dice, Padre, en este país, respectivamente refiriéndome a las iglesias evangélicas, que nadie abre su boca para decir esto, Padre. Dios Todopoderoso, abre los ojos, aunque sea de uno que haya escuchado. Yo te doy la gloria y la honra, Padre Celestial, porque nos has permitido, nos has dado la sabiduría, Padre Celestial, y me das a mí la sabiduría para conocer, ver y entender lo que se está manifestando, Padre, y poder alimentar a tu pueblo y tenerlos preparados y listos para todo lo que se viene, mi Dios amado. La gloria y la honra es tuya, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que nos des la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, Padre, predicando, Señor Dios, tu palabra, tu verdad, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y que nos des también, Señor, en nuestros corazones esa facultad, ese amor y esa misericordia a través de tu Espíritu Santo para orar y clamar, Señor, para que guardes y protejas a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros hijos, Señor. Que aunque el mundo entero se va a convertir en una Sodoma completa, Señor, tú vas a tenernos, Señor Dios, bajo tu misericordia como lo hiciste con Lot. Que aunque todos los hombres, desde el joven al anciano, estaban corruptos, Señor, se habían pervertido, inmoralidad total, Señor, pero tú guardaste la casa de Lot y le permitiste escapar a él y a su familia, Señor. Padre Celestial, así nos guardarás a nosotros, Señor. Te agradecemos, Dios del cielo. Bendecimos esta noche, Señor, y bendigo a los hermanos que vinieron acá, Señor. Bendecimos, Señor, a los hermanitos que están aquí, a los jóvenes, a la niña. Bendecimos, Señor, a los hermanos adultos. Bendecimos, Señor Dios, y que tú los puedas llevar en bendición a sus hogares, Señor. Que, Padre Celestial, esta palabra de esta noche no nos desanime, sino que nos ayude a ver y entender que tú estás cerca, Señor. Que aunque nos duele cómo se corrompe el mundo, pero Cristo viene pronto, hermanos. Él ya viene ya. Está pronto por venir. Está pronto a sonar esa trompeta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, porque también esto se cumple y eso demuestra que tú hablaste verdad, que tu palabra fue verdadera, Señor. Que aunque nos duele la situación que se está viviendo, Padre, a nivel mundial, Señor, o aunque sea, Señor Dios, los pocos que pueden abrir sus ojos, Señor, a lo que se vive, Padre, nos damos cuenta y nos duele, Señor, pero nos muestra que Él viene, hermanos. Él viene pronto. Tú vienes pronto, Señor. Y se cumple, Señor Dios. Otra señal tuya. Padre Celestial, vamos en paz a nuestro hogar, Señor Jesús. Llévanos en bendición, Padre. Estamos limpios, guardados, Señor Jesucristo. Estamos cubiertos por tu mano y nos retiramos en paz a nuestros hogares, a nuestras casas. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra. Hemos predicado bajo tu palabra, Señor, en esta noche. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya.